Hoy traemos un trabajo muy interesante, recién publicado, bueno, de hecho está en prensa en la revista de la Sociedad Americana de Eco. Como sabéis, los trabajos científicos los podemos agrupar de una manera así muy simple y simpática en aquellos que son faros, nos van a cambiar la manera de actuación, grandes trabajos poderosos. Aquellos que son fuegos artificiales, que nos iluminan cuando los leemos, que después, pues al cabo del poco tiempo quedan con poca consistencia. Y luego las pequeñas delicatessen, que es aquel trabajo que uno lee, que es un trabajo además a veces muy sencillo, que dice uno, hombre, ¿cómo no se me ha ocurrido esto? Este es el trabajo que tenemos hoy. El impacto de los cambios de la presión arterial en la valoración hemodinámica de la estenosis aórtica. Como sabéis, los cambios de la presión arterial son muy importantes en la valoración de la insuficiencia mitral, haciéndola disminuir y aumentar, y la estenosis aórtica. Bien, esto lo ilustra muy bien esta imagen. Un paciente con estenosis aórtica que con una presión arterial de 174, el gradiente medio es de 35 milímetros de mercurio, moderada a severa, moderada, con una presión de 142 sube a 38 y con una presión de 116, una presión baja, el gradiente sube a 47, gradiente medio, claramente severa. Tanto puede influenciar. Para responder a esta pregunta, estos autores hacen un trabajo muy simple para ver cómo realmente esto se expresa en nuestra clínica diaria. Escoger 100 pacientes con al menos estenosis aórtica moderada severa, y separan tres grupos de pacientes: los que tienen la presión sistólica normal, menor de 120 milímetros, la presión sistólica arterial intermedia, entre 120 y 150, y la presión sistólica elevada por encima de 150. Bien, y a estos pacientes les hace lo siguiente: les dan nitrato de isosorbide o fenilnefrina con el fin de vasodilatar o vasoconstreñir las arterias, aumentar o disminuir la presión arterial, y dependiendo del tipo que sea al principio, si la presión era menor de 120, pues le dan progresivamente hasta subir a 150, si la presión era de 120 y 350, primero se la suben y después se la bajan, y si por último eran de mayor de 150, le dan vasodilatadores para ir bajándosela a 120, 150 o por debajo de 120, para tener categorizar esos tres grupos. Y las conclusiones son sorprendentes. Mirar, el gradiente medio y el gradiente pico. Cuando el paciente tenía una presión menor de 120, el gradiente medio era alrededor de 45-50, es decir, severa. Y cuando esto mismo lo analizamos en ese mismo grupo, pero ahora con las presiones arteriales elevadas, por encima de sistólica, por encima de 150, de media 158 más o menos 15, el gradiente disminuía por debajo de la severidad. El límite de severidad está marcado en rojo. Lo mismo pasaba para el pico. Es decir, que vamos a decir que la estenosis aórtica es moderada o severa, dependiendo de la presión sistólica. Esto es sorprendente, porque catalogamos mal las estenosis aórticas si no consideramos la presión arterial, y de hecho el porcentaje de los pacientes con estenosis aórtica basados en el gradiente medio, el de estenosis aórtica severa, vemos que es de 59%, que pasa al 75% si la hemos considerado con una presión sistólica pulmonar por debajo de 120. Lo mismo pasa para el pico, tanto para el medio como para el pico. Catalogamos mal las estenosis aórticas si no consideramos, si consideramos el estudio comparado con lo que daría si bajásemos la presión arterial. Y sin embargo, y es curioso, si esto mismo lo hacemos o bien con el área válvula aórtica o con la relación de velocidades, con el índice adimensional de la relación de las velocidades de la aorta, en trato de salida, y la velocidad máxima, vemos que no se modifican. Ese cambio de la presión no modifica el área valvular aórtica. Esto nos plantea temas muy importantes, que probablemente, de nuevo, el área valvular aórtica podría ser un buen método, mucho más fijo para los cambios de presión, pero obviamente tiene los problemas del cálculo de la área valvular aórtica, que como sabemos tiene muchos métodos de error, introduce muchos métodos de error. Y el mensaje máximo es que en pacientes con estenosis aórtica, la elevación de la tensión arterial sistólica puede hacer disminuir las velocidades y por tanto el gradiente transaórtico, el pico y el máximo. En una estenosis aórtica hay que tener en cuenta, en consideración, la tensión arterial. La tensión arterial debería ser controlada en todo paciente con estenosis aórtica durante el estudio con ecocardiografía, y por último el área valvular
se ve influenciada en menor grado por los cambios de tensión arterial. Esto nos querría decir que podría ser de más utilidad. El problema es que, como sabemos, el área valvular aórtica calculada por Doppler tiene muchos errores. Bien, es una pequeña delicatessen que dejamos aquí. Con esto acabamos este mes por mi parte y veremos qué nos traen las nuevas revistas en el mes de diciembre para acabar el año. Muchas gracias.